Terminamos con un poco de recto y conducto anal, aunque básicamente es más un tema de pelvis. Vamos a tocar solo lo más importante en cuanto a su morfología interna principalmente. También vamos a ver algunas otras glándulas anexas al tubo digestivo, como hígado, el páncreas, las vías biliares, y finalmente terminamos con un órgano retroperitoneal, que es el riñón, pero que es bastante importante cuando hablamos de abdomen. Es un punto que no podemos dejar pasar. Bien, el órgano que más me gusta a mí es el estómago, y lo primero que yo les puedo decir es que intenten entenderlo como todo dividido en dos. A ver, el estómago entonces va a ser una cámara muscular que recibe a los alimentos. Parte del tubo digestivo es la cuarta porción del tubo digestivo, y mírenlo como una dilatación de este tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, como les digo, está dividido casi todo en dos. Por ejemplo, tiene dos extremos, un extremo proximal y otro extremo distal. Tenemos como extremo proximal al orificio esofágico, o también llamado cardias, y como extremo más distal, el píloro, o también llamado orificio duodenal. ¿Qué más está dividido en dos? Por ejemplo, la porción vertical, y la otra es la porción horizontal. Más o menos hasta aquí sería la división de lo vertical y lo horizontal. ¿Qué también se divide en dos? Las paredes. Tiene una pared anterior y además también una pared posterior. La pared anterior está en bastante relación con la pared abdominal. También en una parte está en relación con el hígado. También está en relación con la pared costal. Y hacia la parte posterior está en relación con la llamada bolsa mental, o la transcavidad de los epiplones. También tiene dos curvaturas. Si se dan cuenta, tiene una curvatura mayor, que es esta. Va desde el ángulo o incisura del gis hasta el borde inferior del píloro. Por el contrario, la curvatura menor, que es esta, va desde el lado más derecho del cardias hasta el borde superior del orificio duodenal, o también llamado píloro. Además, también el corazón, como mencionamos, tiene dos porciones, una vertical y otra horizontal. Estas dos pueden estar divididos en algunas partes. Por ejemplo, el punto más alto del estómago se llama fornix, o también polo superior, y toda esta estructura en forma de cúpula se le llama fondo. Fundus gástrico, o también llamado tuberosidad mayor del estómago. Hacia abajo tenemos el componente más grande del estómago, que es el cuerpo, que es la mayor parte de la porción descendente o la porción vertical. Y en continuación tenemos en la porción horizontal al antro pilórico, o también llamado vestíbulo, y finalmente nos vamos a encontrar con el conducto pilórico, que está aquí, es el este. Aquí está. Entonces, esas dos porciones van a formar a la parte horizontal. Bien. De aquí nada más recuerden dónde inicia el estómago. Inicia a nivel de la vértebra T11 y está finalizando alrededor del cuerpo de la vértebra L1. Ahí, así como tiene un polo superior, también recuerden, tiene un polo inferior. Solo que el polo superior sí recibe el nombre de fornix. Por el contrario, no sí lo recibe el polo inferior. La irrigación del estómago también es un tema bastante importante, ya que te abre las puertas a una arteria llamada tronco celíaco. Este tronco celíaco básicamente se va a encargar de irrigar toda la porción supramesocólica del abdomen, entre ellos principalmente el estómago, que va a ser un órgano bastante irrigado por diferentes arterias principales. Este es el tronco celíaco. Este de acá, antes que aparezca. Este de acá es el tronco celíaco, y vamos a ver diferentes arterias que las van a componer. El tronco celíaco entonces tiene tres ramas. Normalmente tiene una rama colateral, que es esta, la arteria gástrica izquierda, y tiene dos arterias finales o terminales, que son una, la hepática común o simplemente hepática,
y esta que es la arteria esplénica. Y si se dan cuenta, cada una de estas tres arterias principales está dejando al menos una rama para irrigar el estómago. Bien, ahí tenemos entonces el tronco celíaco, tenemos ahí a la hepática común, a la gástrica izquierda y a la arteria esplénica que pasa por detrás o posterior al estómago. La gástrica izquierda se va hacia la curvatura menor del estómago y suele generar aquí una anastomosis, pues es decir, una comunicación con la otra rama. Si hay una gástrica izquierda, entonces tiene que haber una gástrica derecha. Esta gástrica derecha se comunica con la gástrica izquierda. Esta derecha sale o se origina en la arteria hepática propia comúnmente, pero definitivamente su origen es bastante variable, así que pueden hacer de esta arteria o pueden hacer de la hepática común y puede haber incluso más variantes. Y recuerden que la gástrica izquierda recibe el nombre también de coronaria estomáquica. No lo he puesto, pero hay algunos autores o algunos profesores también que lo siguen utilizando, aunque digamos que es un nombre un poco más clásico, ¿no? Más antiguo. Entonces, estas dos gástricas forman una anastomosis o comunicación aquí en la curvatura menor. Pero recuerden también que esto es variable, no siempre se van a unir. Suelen unirse normalmente en la cara posterior, es decir, esta anastomosis que está formando es más constante que esta que es más anterior. Ya que la gástrica izquierda suele formar aquí como una pequeña pata de ganso le llama, que es la pata de ganso de Paine. Y se divide en diferentes filetes en la cara anterior. Luego también podemos, por ejemplo, hablar de su curvatura mayor. También tiene una anastomosis de dos arterias, así como vimos aquí en la curvatura menor. Hay entonces una unión de gastroepiploica izquierda con gastroepiploica derecha. ¿De dónde sale esta gastroepiploica izquierda? Sale de la arteria esplénica. Esta arteria esplénica va posterior al estómago, va surcando el borde superior del páncreas y da una rama colateral que es la arteria gástrica gastroepiploica izquierda, y esta en la curvatura mayor se une a otra arteria que es la gastroepiploica derecha, que sale justamente de esta arteria de acá, que es la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal es una de las ramas terminales de la hepática común. Es decir, esta hepática común que salió del tronco celíaco. Por si acaso, el tronco celíaco es una rama principal de la arteria aorta, es una rama anterior. Queda esta arteria hepática común y que finalmente esta se va a dividir en dos. Esta, que es la arteria gastroduodenal, no la confundan con esta, que es la gástrica derecha. Esta es la gastroduodenal y una de sus ramas terminales es esta, la gastroepiploica derecha. Y se va a unir con su homóloga de su lado contralateral, aquí en la curvatura mayor. Además, también hay otras arterias mencionadas por ciertos autores y por otros autores no, pero definitivamente son importantes también. Tenemos, por ejemplo, una rama de esta gástrica izquierda, se va a llamar la arteria esófago-cardio-tuberositaria. ¿Por qué toma ese nombre? Porque da ramas hacia el esófago, da ramas hacia el cardias, y además también da ramas para el fundus, o si recuerdan también, se llama tuberosidad mayor. Entonces, por eso algunos autores le llaman así, arteria esófago-cardio-tuberositaria. Entonces, no olviden, quizás muchos de ustedes que les gusta la anatomía o ya han llevado anatomía, recuerdan que esta es la coronaria estomáquica o arteria gástrica izquierda, pero no siempre se les mencionan estas arterias que realmente no son simplemente variables, sino que son muy constantes y son importantes, vitales para el estómago. Esta sí es totalmente variable, ¿no? Eso es una arteria hepática aberrante. Eso definitivamente no se encuentra comúnmente, pero hay artículos que sí lo han encontrado. Bien. De esta esplénica también suele salir una arteria, que es la arteria gástrica posterior, que se encarga de irrigar la pared posterior del estómago, o también le llaman arteria de Río Branco. Pero, como les mencioné, también los epónimos no siempre son importantes. Recuerden nada más que sí, recuerden sus nombres internacionales, que son esta, la gástrica posterior, y también esta esplénica, finalmente, cuando llega a el vaso, que es este órgano bastante irregular, está dando ramas que se dirigen otra vez hacia el estómago, es decir, llega al vaso, pero en el cerca del polo superior del vaso, sigue dando ramas gástricas, que son las llamadas gástricas cortas o arterias fúndicas, que están llegando justamente al fundus del estómago.
pero más a su parte lateral que a su parte medial que estaba encargada por esta arteria, ¿no? El esófago cardiotuberositario. Por dentro, el estómago, o sea, en su morfología interna, el estómago va a tener diferentes pliegues. Dentro de esos pliegues, que van a ser bastante irregulares y con orientación distinta, hay una que es llamada la calle gástrica, que es justamente esta porción de acá. En esta imagen inferior izquierda, perdón, inferior derecha, pueden ver a la llamada calle gástrica, que es por donde pasan normalmente las bebidas. Por eso mismo las bebidas, cuando uno las consume, si quizás han leído un poco, tiene una digestión mucho más rápida, ya que no pasa por todo el estómago, sino que pasa por una pequeña ranura de los pliegues que son más longitudinales y no son tan diversos como sí lo son en esta porción del estómago. Y por aquí simplemente pasa la bebida, ¿no? Es llamada la calle gástrica o canales gestorius también. Bien, entonces esos pliegues también de mucosa dentro del estómago van a formar una válvula cercana al cardias, que es la válvula de Gubarov, que es un repliegue mucoso en realidad que no funciona como un esfínter, es decir, no es un esfínter funcional, no es como una válvula insuficiente que no permite, que debería evitar el reflujo gastroesofágico, pero en realidad esta no cumple esa función, sino que hay un aparato esfinteriano del esófago inferior, o esofágico inferior, perdón, que es mucho más complejo, que tiene que ver con el diafragma, que tiene que ver con tejido adiposo, o con la contracción sostenida del músculo circular que está rodeando esta capa. Entonces, la válvula de Gubarov solamente es un repliegue mucoso, es un engrosamiento mucoso nada más, que parece como si fuera como un esfínter, pero en realidad no lo es, o no lo es del todo suficiente. Y la línea Z es la unión gastroesofágica, es decir, como ustedes saben, hay un cambio de epitelios entre esófago y estómago, y se forma claramente, al menos de forma visible, se forma un lugar en el que hay dos colores bien marcados. Un color más claro, que es el epitelio esofágico, y hacia abajo tenemos el epitelio gástrico. Y con respecto a esta válvula mucosa que se formaba en el cardias, es totalmente diferente a la válvula o esfínter que sí se forma, que sí es suficiente en el píloro. Es decir, sí podemos hablar de un esfínter pilórico a esa altura más o menos, ya que sí tiene un repliegue no solo mucoso, que es representado por este color blanco del diagrama, sino que realmente tiene un repliegue circular que hace que se pueda impedir o no el paso de los alimentos del estómago hacia el duodeno. Entonces, realmente este sí es un esfínter pilórico, es totalmente suficiente y muy funcional. Dentro de la inervación del estómago vamos a ver que está principalmente inervado por los troncos vagales anterior y posterior. El anterior va a continuarse, como lo están viendo acá, va a continuarse y cercano al cardias se va a dividir en un ramo hepático que se dirige hacia el hígado y un ramo para la curvatura menor, que es el llamado nervio de la Target, o también llamado nervio de la Target Wertheimer, ¿no? Que es el anterior, o sea, el nervio de la Target anterior. Porque también se dan cuenta aquí, hacia posterior vamos a hablar de una que está detrás. Esta anterior forma la llamada pata de cuervo, es decir, estos filetes nerviosos va a tomar el nombre de pata de cuervo, que son las ramas terminales de este nervio de la curvatura menor o nervio de la Target anterior. Y también pues da directamente ramas gástricas, ¿no? Hacia la cara anterior. En cambio el vago posterior o el tronco vagal posterior va a dar ramos celíacos, es decir, hacia los ganglios celíacos, y también va a dirigirse hacia la curvatura menor, pero en la parte posterior del estómago. Y ahí también va a dar ramas gástricas, pero ramas gástricas posteriores. Y también va a formar un nervio, este que estoy marcando aquí con el puntero, que está transparente. Ese es el nervio de la curvatura menor, o también el nervio de la Target, pero posterior. Este que está remarcado aquí con la flecha es el nervio de la Target anterior. Y además también, la primera rama de ese nervio vago posterior, o tronco vagal posterior, se va a dirigir hacia el fondo gástrico, y va a tener el nombre muy clásico y muy conocido,
que es el nervio asesino o nervio criminal de Gracie, o también algunos autores lo llaman de Crasi. Toma ese nombre, ya que aquí en el fondo del estómago, en el fundus del estómago, están las llamadas glándulas fúngicas, que van a formar el ácido gástrico. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, tiene una úlcera gástrica, lo que se debe evitar es que siga produciendo el estómago ácido, ya que es perjudicial para esa persona. No quiere decir que el ácido gástrico es perjudicial de ninguna manera, sino que para esa persona que ya tiene una úlcera, probablemente esto sea muy perjudicial. Por eso es que algunos doctores cortan esta rama, que es el nervio asesino o criminal de Gracie, para que se evite la hiperproducción o la producción exagerada de estas secreciones de las glándulas fúngicas. Entonces, si el procedimiento se hace incorrectamente, esta persona va a seguir produciendo estas secreciones ácidas. Por lo tanto, esta persona que ya tiene una úlcera gástrica no va a poder curarse, e incluso al pensar que ya está curado, va a tener ese efecto, va a tener un efecto, digamos, placebo, en el que piensa que está curado, pero en realidad sigue produciendo ácido gástrico y por lo tanto sigue injuriando a su úlcera que ya estaba formada o preformada. Por lo tanto, a ese nervio se le llama así, nervio asesino o nervio criminal de Gracie, justamente porque es un nervio que está bastante relacionado con la secreción de las glándulas fúngicas. Y también están inervado el estómago por el plexo celíaco, que es básicamente un conjunto de ramos nerviosos que están rodeando a las arterias que están saliendo del tronco celíaco. Por eso ahí tenemos que son ramas gástricas, tenemos las ramas esofágicas que, si se dan cuenta, están envolviendo a las arterias. Estos son, por si acaso, los ganglios celíacos, ganglios semilunares, que forman parte del plexo celíaco, o también llamado por algunos autores plexo solar. El estómago, siempre me tomo bastante tiempo de hablar del estómago, ya que es un órgano bastante relacionado con diferentes vísceras, y además que en anatomía es bastante bonita, y además su clínica también es bonita. Si hablamos del espacio semilunar letra B, estaríamos hablando del espacio dentro de la pared costal o en la pared costal que tiene relación con la pared anterior del estómago. Es decir, las costillas, la pared costal, tienen relación con la parte anterior del estómago, con solo una parte, ¿no? Que es justamente ese espacio, que es el espacio semilunar de Traube. Y para los que han llevado clínicas, es decir, quizás semiología o ya medicina interna, probablemente es un término que se usa bastante, ya que es ahí donde se debe percutir el timpanismo del estómago. De no ser así, probablemente esta esté ocupada por alguna masa, por alguna masa en realidad. Si es que no se encuentra el timpanismo típico de un estómago cuando uno percute justamente este espacio semilunar de Traube dentro de la pared costal. Y el triángulo de la B es básicamente un triángulo que está debajo del espacio semilunar de Traube, que une a los novenos cartílagos costales de cada lado y los une para algunos autores los une con el reborde costal, es decir, este triángulo que estoy formando con el puntero, o también simplemente con el borde visceral del hígado o el borde inferior del hígado, que es ese. Entonces se formaría ese triángulo en color oscuro. De estos dos reparos anatómicos, de hecho, el que deben recordar siempre es el espacio semilunar de Traube, porque no solo lo ven en anatomía, sino que lo van a ver mucho, repetidamente en realidad, más adelante. Va a ser, cuando hagan historias clínicas, va a ser el pan de cada día, poder percutir bien un espacio de Traube. Y dentro del drenaje linfático del estómago es muy, muy complejo hablar de cada uno de los grupos ganglionares del estómago, pero hay algunos autores que lo resumen bastante bien, creo yo, en porciones, en grupos ganglionares, y eso es lo que les he traído aquí como primero, ya que después igual les voy a dejar los grupos ganglionares extensos.
El primer grupo ganglionar va a ser el grupo de gástricos superiores, que está en amarillo, en relación, obviamente, con la cara anterior del estómago y con la parte más medial, y hacia el lateral tenemos el grupo pancreático. Debajo de ese grupo pancreático vamos a encontrar al grupo subpilórico, acá está los colores. El grupo 3 es el grupo subpilórico, y como entenderán, aquí está el grupo suprapilórico. No, están mal simplemente los numeritos. Ya. Como ustedes se dan cuenta, este es el píloro. Hacia arriba está el grupo suprapilórico y debajo está el grupo subpilórico. Entonces, cuando hablen del drenaje linfático del estómago, simplemente piensen en estos 4 grupos. Un grupo gástrico superiores, un grupo pancreático, un grupo suprapilórico y un grupo subpilórico, para, digamos, reducir, porque en realidad no creo que deseen aprenderse los 16 grupos del estómago, que normalmente no se preguntan en realidad, pero hay algunas facultades de medicina que sí lo hacen, pero hacen preguntas de las más típicas nada más, ¿no? Entonces les dejo igual la lista por si a alguien le gusta mucho esto. De hecho, que hay personas que les gusta. Por ejemplo, a mí en un examen cuando llevé anatomía me preguntaron el grupo 9 en San Marcos, ¿no? Me preguntaron el grupo 9 y recordaba justo que lo había estudiado. Creo que en ese momento era el único grupo que había estudiado, son los ganglios del tronco celíaco, o ganglios del estómago relacionados con el tronco celíaco. Y justamente marqué eso. Y digamos que es de las preguntas más repetidas o más preguntadas en cuanto a toda esta lista completa. Pero igual se las dejo, por si acaso. Bien, entonces ya pasamos al intestino delgado. La primera porción del intestino delgado es el duodeno. Y este duodeno tiene una forma de C. Esta es la forma de C, o marco duodenal. Pero en realidad, pues, puede tener otras formas más. Para algunos autores puede tener una forma de O, una forma de C, una forma de U, una forma de V también. Tiene que ver bastante con cómo está terminando el duodeno en esta flexura, que es el llamado ángulo de Treitz, que es donde cambia de ser duodeno y pasa a ser yeyuno. Por eso también se le llama flexura, o bueno, su nombre internacional, ¿no? Es la flexura duodeno-yeyunal. Duodeno-yeyuno. En ese ángulo, ese es el famoso ángulo de Treitz. Y también lo tienen que recordar sí o sí, porque también lo van a ver mucho en clínica, ya que hace la delimitación de las hemorragias digestivas altas y bajas. Entonces, sí o sí deben recordar este reparo anatómico, digamos que para siempre en realidad. El duodeno en realidad es un órgano retroperitoneal, excepto esta primera porción. Ya. La primera porción es el llamado, la primera porción es el llamado bulbo duodenal, o simplemente algunos le llaman como primera porción del duodeno. Es esta ampolla, es decir, una dilatación, a comparación de lo demás, que es un poco más estrecho, y de hecho es retroperitoneal. Todo es retroperitoneal excepto esta primera porción del duodeno. Y simplemente las partes del duodeno son la parte descendente, la parte transversal y la parte ascendente. Igual lo vamos a ver por si no lo han entendido bien. Dentro de la morfología interna del duodeno vamos a ver válvulas conniventes o válvulas de Kerrin, que son estas levaciones de mucosa, que simplemente lo que hacen es alargar o expandir la superficie de absorción del duodeno. Además, también es típico encontrar vellosidades intestinales aquí, el microvilli, y también hay pliegues circulares, ¿no? Que son justamente los que están viendo. El microvilli es parte de este dibujo de aquí. Aquí vemos a las partes del duodeno, por si no lo habían entendido. La primera porción es la porción bulbo-duodenal, ahí están con cada una de sus mediciones. La siguiente porción es la porción descendente o la porción vertical. Luego tenemos una porción horizontal, o también para algunos autores es la porción inferior. Y finalmente acaba en la porción ascendente. Y aquí es donde se forma ese ángulo de Treitz. Este ángulo de Treitz o flexura duodeno-yeyunal. Recuerden nada más que es ahí donde se hace la división de hemorragia digestiva alta o baja. Hacia proximal es alta
y hacia distal es baja. Además, esta flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz está levantada por un músculo, o también para algunos autores es un ligamento, pero ya está más entendido como un músculo en realidad. Es el músculo suspensorio del duodeno o músculo de Treitz, que es en realidad una porción o es originado del pilar derecho del diafragma. Dentro del duodeno vamos a encontrar otros reparos anatómicos en su morfología interna, ya que vamos a encontrar una papila o carúncula menor, que es superior, y otra papila o carúncula mayor, que es inferior. Esta va a ser la llamada papila de Vater, y suele estar bastante oculto en realidad. Tiene un pliegue así en forma de T que oculta esa papila. No es tan fácil encontrar la papila mayor. Y de hecho que la papila menor tampoco es tan fácil de encontrar, ya que es más pequeña. Pero esta que es más grande en realidad tampoco es fácil, ya que está bastante cubierta por los mismos pliegues duodenales. Lo vamos a ver en las muestras de abdomen que tenemos en el laboratorio para estos días de práctica. Pero recuerden bien, esta es la papila mayor, o papila de Vater, o también le llaman carúncula, y esta es la papila menor. ¿De dónde vienen? ¿De dónde se originan estas papilas? Pues el conducto colédoco se une al conducto principal o conducto pancreático, el conducto principal pancreático o conducto de Wirsung. Se une con el colédoco, que está atravesando también el páncreas, y los dos van a desembocar en esta papila o carúncula mayor. Y además, también el páncreas va a tener, aparte de su conducto principal o conducto de Wirsung, va a tener un conducto pancreático accesorio, que también puede ser un poco variable. Ese es el conducto accesorio de Santorini. Estos, por si acaso, son epónimos que sí son muy utilizables, muy utilizables. De hecho, han escuchado de Vater, del conducto de Wirsung, y también probablemente hayan escuchado, o vayan a escuchar, de hecho, si recién van a llevar anatomía, del conducto accesorio de Santorini, que es el conducto que va a drenar en la papila o carúncula menor, dentro del duodeno. Y aquí se forma pues la pinza ortomesentérica, que es la arteria mesentérica superior, que sale del borde inferior del páncreas, y por encima de este borde, de la última porción del duodeno, y junto con la aorta, le hace como si fuera una pinza a esta porción del duodeno, que es la porción, normalmente es la porción inferior o la porción horizontal. Le hace como una pinza y obstruye el paso de los alimentos de proximal hacia distal, y eso es a lo que se le llama como síndrome de Wilkie. Bien, además también la papila mayor va a tener otros reparos anatómicos, ya que va a depender bastante de diferentes esfínteres y además una ampolla, que es la ampolla, de hecho, que muchos han escuchado hablar, que es la famosa ampolla de Vater. Y ahora vamos a ver los diferentes definiciones que tiene cada una de ellas. A unos le llaman ampolla de Vater, esfínter de Oddi, y no se dan cuenta que en realidad están hablando de estructuras anatómicas totalmente diferentes. Estas son las definiciones. La papila mayor, como les dije, tiene que ver con el drenaje del conducto colédoco y el conducto pancreático principal, o también llamado conducto de Wirsung. Los dos van a drenar y van a salir por la papila mayor. Pero estos tienen diferentes esfínteres, así como lo ven aquí, tienen diferentes esfínteres, cada uno de ellos. El conducto colédoco tiene este esfínter coledociano, o esfínter hepático, llamado el esfínter de Boyden. Es un epónimo no muy utilizado, muy conocido en realidad. Para el conducto de Wirsung, o conducto pancreático, existe también otro esfínter, que es el esfínter pancreático. Y antes de llegar a la papila mayor, estos dos conductos, al unirse, forman una pequeña dilatación, que es la ampolla de Vater. Esta es la ampolla de Vater, es la dilatación antes de llegar a su desembocadura en la papila mayor, o también llamada papila de Vater. Y este esfínter, llamado esfínter hepatopancreático, es el llamado esfínter de Oddi. Entonces, quiero que se lleven esa idea. La ampolla de Vater no es igual a decir esfínter de Oddi. La ampolla es la dilatación, incluso sus propios nombres lo dicen.
ampolla es la dilatación y el esfínter es el repliegue muscular que está alrededor de la salida de la papila mayor que va a impedir o no el drenaje de la bilis o del jugo pancreático. Entonces son dos términos totalmente diferentes. El yeyuno e ilion va a ser las partes finales del intestino delgado. Tiene aproximadamente una longitud de 6,5 metros y va a estar compuesto por diferentes asas, unas 15 a 16 asas que tienen un calibre de inicio de 3 centímetros aproximadamente y poco a poco va a ir descendiendo en tamaño, en calibre, en el grosor de estas asas intestinales. Y se va a dividir en asas horizontales y asas verticales. No quiere decir que necesariamente esa es la división de una parte de yeyuno y la otra parte es ilion. Pero sí, están divididos así, en asas horizontales y verticales. A unos le llaman como grupo superior izquierdo, que son las asas horizontales, y otros le llaman como grupo inferior derecho, que son las asas verticales. Si no he entendido bien todavía, esta es la continuación de lo que hemos visto. Hemos visto estómago, duodeno, el ángulo de Treis a esta altura, y estamos viendo ahora la parte final del intestino delgado. Obviamente aquí está resumido, esto es bastante largo, pero ahí están las asas, ¿no? Que pueden ser horizontales y pueden ser también verticales. Pero aunque no hay una forma macroscópica directa de ver al intestino delgado y decir, este es yeyuno y este es ilion, lo que podemos hacer es dividir en el yeyuno es aproximadamente 2/5 del intestino delgado, y el ilio es aproximadamente 3/5 del intestino delgado, obviamente tomando en cuenta y separando el duodeno, ¿no? Es decir, aparte del duodeno, todo lo que resta del intestino delgado lo dividimos 2/5 y al otro lado 3/5. Esos 2/5 proximales son el yeyuno y el restante va a ser el ilio. Y el ilio finalmente se va a desembocar en el ciego. Es decir, aquí ya comienza el intestino grueso y termina el intestino delgado justamente en esta unión iliocecal, ¿no? En su válvula también llamada válvula iliocecal. Para encontrar algunas diferencias entre yeyuno e ilion se utilizan otros reparos anatómicos. En este caso se va a utilizar las arterias. ¿Cómo? Las arterias van a ser un tanto diferentes, es decir, se asemejan bastante en realidad, pero sí son diferentes. Las arterias van a llegar al yeyuno como arcos arteriales, pero máximo de 1 o 2 filas, y de ahí van a salir los llamados vasos rectos, pero son largos. A comparación del ilion, que son arcos arteriales de 4 a 5 filas aproximadamente, y que sus vasos rectos que llegan al mismo intestino son vasos un poco más cortos, es decir, son también vasos rectos, al igual que en el yeyuno, pero son vasos más cortos. Y créanme que se puede ver muy bien en la muestra, muy bien, y lo vamos a ver el día de práctica de abdomen. Entonces, como les digo, el yeyuno y el ilion no se pueden diferenciar tan fácilmente. No es que hay un esfínter que los divide, no hay un reparo anatómico en ellos. Como digo, lo primero que podemos hacer es dividirlo por longitud. 2/5 el yeyuno y 3/5 el ilion. Eso es de hecho lo que vamos a hacer también el día de práctica. Pero después hay otros reparos anatómicos, como son uno de ellos, las arcadas arteriales o arcos arteriales y los vasos rectos que están dirigiendo hacia la porción del intestino. También vamos a ver que hay también pliegues circulares que son más grandes y son más cercanos, es decir, son mayores, son en mayor cantidad en el yeyuno, y en cambio en el ilion van a ser pliegues circulares, pero más cortos, y además van a ser más separados entre ellos, por lo tanto van a ser mucho más escasos. Los nódulos en el yeyuno van a ser nódulos más solitarios, en cambio se van a agrupar mucho más en el ilion y van a formar las llamadas placas de Peyer. De hecho, también les dejo aquí diferencias entre el yeyuno e ilion, que de hecho son muy preguntadas en los exámenes teóricos de San Marcos, al menos, pero también lo he revisado en otras bibliografías, en bancos que reúnen preguntas de otras universidades o de ENAM, por ejemplo.
y tienen en cuenta estas diferencias entre yeyuno y ilion. Podemos ver las diferencias del color, el calibre, la pared, también la vascularización que hemos visto, los vasos rectos, los arcos, también la masa del peritoneo, también los pliegues circulares que acabamos de ver y las placas de Peer, que son muy importantes. El colon es parte del intestino grueso y es la parte final, digamos, del intestino grueso en realidad. Es la parte final de todo el tubo digestivo y el colon es una de sus partes. Mide aproximadamente de 1,4 a 1,8 metros y tiene porciones, unas que son fijas y otras que son móviles. Eso tiene que ver con la dependencia del peritoneo que tiene. Si tiene mesos, va a ser una porción móvil. En cambio, si está bien adherida a la pared abdominal posterior, va a ser entonces una porción fija. Y hay características bastante distintivas del colon. Algunas de hecho, que todo el colon en realidad tiene tenias cólicas, que son estos repliegues de las fibras longitudinales, es decir, todas estas se juntan y forman repliegues bastante fuertes, que son las llamadas tenias cólicas. Además también tienen estos divertículos o sáculos llamados apéndices epiploicos, contiene básicamente tejido adiposo, que no se encuentra así nada más que no se encuentra en realidad en otras porciones del tubo digestivo, y que vamos a ver cada una de estas en la práctica. También van a ver cómo están colgando los apéndices epiploicos por todos lados. Y también están las austras o estos abultamientos que hay entre cada pliegue circular o capa circular muscular del colon. Estas son las, entonces, tenias cólicas. En un corte transversal vemos aquí las tenias cólicas. Van a ser 3 tenias cólicas rodeando a todo el colon. Las austras, que son esos abultamientos entre cada tenia y tenia. Y también los apéndices epiploicos, que son los divertículos sáculos que contienen tejido adiposo. Si no he entendido bien, los de las tenias son estas del colon y tienen repliegues de músculo longitudinal. Tiene 1, 2 y 3. Tiene 2 en su cara posterior y 1 en la cara anterior. Estas van a tomar el nombre de tenia anterior o libre. Hacia atrás tiene la tenia posterolateral o tenia epiploica o tenia omental. Y la que está por debajo va a ser la tenia posteromedial o también llamado tenia mesocólica. Y como les mencioné, tienen diferentes porciones del colon en realidad. Ya vimos que el ilio, la parte final del intestino delgado, se comunica con una porción llamada ciego. Este ciego tiene a su apéndice que varias veces seguro lo habrán escuchado como una forma de enfermedad, como una apendicitis. De hecho, ahorita vamos a hablar también del punto de McBurney. Pero recuerden bien que esta es la parte inicial del intestino grueso, el ciego, junto a su apéndice, y de ahí para arriba es el colon. Tenemos al colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y finalmente tenemos al colon sigmoides. Todo esto es el colon. Todo lo que resta va a ser recto y ano, que forma parte también del intestino grueso, pero por ahora vamos a hablar de colon. Entonces, en la unión del ilio con el ciego se va a formar una línea que es una línea divisoria entre ciego y el colon ascendente. Ese colon ascendente junto a este colon descendente va a formar las porciones fijas. ¿Cómo así? Es que no tiene un repliegue peritoneal que permite que éste cuelgue de la pared posterior del abdomen, sino que está bien adherido a la pared posterior. Miren este colon transverso, que sí es una porción móvil. Si se dan cuenta, tiene este repliegue de peritoneo llamado meso y le permite al colon transverso poder movilizarse, vamos a ver cómo se puede mover hacia arriba, hacia abajo, y ese es el llamado mesocolon. El mesocolon entonces va a permitir que el colon transverso sea móvil. Igual también si ven aquí al colon sigmoides, pueden fijarse de que hay
repliegues de peritoneo que lo están uniéndose a la pared. Es decir, no está adherida a la pared, sino que tiene dependencias peritoneales que lo están uniendo a la pared. A diferencia del colon ascendente y descendente que están totalmente adheridas a la pared en su cara posterior. Entonces, este colon sigmoides también tiene esta dependencia peritoneal llamada meso, que en este caso se va a llamar mesosigmoides. Y se dan cuenta también incluso el apéndice tiene repliegues peritoneales, que son los llamados, que es el llamado mesoapéndice en realidad. Si se dan cuenta también aquí, el ciego, una porción, tiene su... No le llaman mesociego en realidad, pero sí, el ciego tiene una pequeña dependencia peritoneal que lo hace una estructura móvil. Algunos también lo llaman como semimóvil en realidad, pero se dan cuenta aquí el ilio, y en realidad todo el ilio y el yeyuno son recontramóviles. ¿Cómo así? Porque tienen una dependencia de peritoneo, llamada, que también es un meso, que en este caso, para el ilio y para el yeyuno, se llama mesenterio. Para este caso, el colon, tenemos a un mesocolon y a un mesosigmoides. Y también podemos mencionar, pues, al mesoapéndice y un meso para el ciego, que lo hace móvil o, para algunos autores, semimóvil. Hablando del apéndice, esta puede tener diferentes orientaciones. De hecho, la más típica va a ser la retrocólica, con cercano al 70% de las veces en las que se ha encontrado, pero tiene diferentes orientaciones en realidad. Pueden ser estas orientaciones, para algunos autores las mencionan como si fueran agujas de reloj. Entonces tenemos ahí a la paracólica, a la esplénica, que puede ser preilial o posilial, a la promontérica, a la pélvica, a la medio inguinal. Y justamente donde se encuentra el apéndice suele ocurrir un dolor cuando una persona tiene apendicitis, ¿no? Es el famoso punto de McBurney. ¿Dónde se encuentra este punto? Se encuentra entre el ombligo, entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Si trazamos una línea que los une y lo dividimos en tercios, un tercio interno, un tercio medio y un tercio externo, justo donde se une el tercio externo con el tercio medio, ese es el punto de McBurney. Es un punto de palpación clínica en realidad, en la que uno puede orientar su idea hacia una apendicitis, pero de hecho no es totalmente certero, pero sí nos puede ayudar. Nos puede ayudar a orientar bien el diagnóstico. Y esta es la irrigación del colon. Vemos aquí una arteria mesentérica superior, que es una de las arterias que salen de la cara anterior de la aorta, que hacia este lado da a ramas yeyunales y ramas iliales. Es decir, también esta arteria mesentérica superior se encarga de irrigar al yeyuno y al ilio. Pero al colon da primero una rama llamada arteria cólica media, que se dirige a esta porción, que ¿cómo se llamaba? Colon transverso. Entonces la cólica media se dirige al colon transverso y da sus ramas hacia las paredes colónicas. Luego de esto da una rama cólica derecha. Para algunos autores también da una rama hacia el ángulo, o en todo caso da primero una rama hacia el ángulo y ya deja de dar esta rama cólica derecha. Solamente en este caso quiero que recuerden bien que el colon tiene una irrigación bastante variable en realidad. Entonces, esas son las más típicas, no es la que siempre vamos a encontrar en realidad. Cuando vean el abdomen, van a ver que hay ciertas variaciones que no siempre se van a correlacionar con lo que hemos visto en la teoría. Y entonces tenemos una cólica media, una cólica derecha, para algunos autores también se dirige hacia el ángulo cólico derecho o ángulo hepático. Y tenemos finalmente una arteria iliocólica o iliobiseco-apendiculocólica. Esta es la rama terminal de esta arteria mesentérica superior. Hay algunos autores también que debaten este punto, pero quedémonos con que la arteria iliocólica es la rama terminal de la arteria mesentérica superior. Esta es la arteria mesentérica inferior, que también es una arteria que sale de la cara anterior de la arteria aorta en su porción abdominal.
Y nos da primero una arteria cólica izquierda, que se dirige hacia el colon descendente y da una rama ascendente. Colon descendente, ese es el colon descendente, y da una rama ascendente. Y esa rama ascendente de la arteria cólica izquierda se suele unir en una anastomosis o una comunicación con una rama de la arteria cólica derecha, que es esta rama, y suelen formar el llamado arco de Riolano o arteria de Riolano. Tiene diferentes, en realidad, hipónimos, puede ser de Villamin, de Moskowitz, pero este es realmente un hipónimo útil, ya que permite es una forma de garantizar en realidad la irrigación del colon, ya que, digamos, si esta arteria, por ejemplo, por aquí estaría obstruida, aquí estaría obstruida a esta altura, es decir, la cólica media estaría sin sangre. Esa cólica izquierda, mediante esta anastomosis del arco de Riolano, podría dar algunas ramas, podrían dar algunas formas de asegurar la irrigación de esta parte del colon. Es decir, esa parte del colon no se quedaría sola, ya que existe ese tipo de anastomosis. No es siempre que esta anastomosis está de este lado, ni que es tan corta. Puede ser también mucho más larga, puede ser esta de acá. Pero entonces, si es que hay una obstrucción a este nivel, por ejemplo, la arteria cólica izquierda puede dar ramas, puede asegurar la distribución sanguínea a esta porción del colon. Y de esa forma, digamos, dar más tiempo a que ocurra pues, un infarto colónico. Tenemos entonces también que la arteria mesentérica inferior da a sus ramas sigmoideas, que suelen ser de 3 a 5 ramas que se dirigen hacia el colon sigmoides y forman estos arcos, ¿no? Los arcos sigmoideos. Y finalmente da una rama terminal, es decir, para que termine la arteria mesentérica inferior, que es esta, tiene que dar a esta rama arteria, que es la arteria rectal superior. Esa arteria rectal superior se dirige hacia la cara posterior del recto y esta es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Recuerden, da su cólica izquierda y también da su arteria sigmoideas. Y esta es la llamada arteria yuxtacólica, arteria paracólica o arteria marginal de Drummond, que es, para algunos autores, la arteria del colon, porque recorre a todo el colon. Pero si se dan cuenta, no es una arteria sola que se origina en algún lugar y termina en otro, sino que es una comunicación entre todas las ramas que hemos visto. Ahí está la mesentérica superior y aquí la mesentérica inferior. Y vemos ahí cómo está la cólica media, la cólica derecha, la rama ileocólica. Vemos aquí la cólica izquierda con su rama ascendente, su rama descendente. También tenemos aquí a las arterias sigmoideas y aquí a la rectal superior. Entonces, cada una de ellas da ramas que se acercan hacia el colon, hacia la pared del colon, y forman ciertos arcos. Y estos arcos suelen tener una continuidad, así como la que estamos viendo. Y esa es a la que le llaman arteria de Drummond. Este es el epónimo más utilizado para esta, pero en realidad hay más. Hay más epónimos, pero esta es la que sí o sí utiliza. Incluso los libros que no utilizan mucho epónimo, o que no les gusta utilizar epónimos, toman en cuenta a este autor, a Drummond. Y esta, como les mencioné, es la arteria final de la arteria mesentérica inferior, es la arteria ileocólica. Y pongo una imagen aquí porque es más compleja de lo que uno pueda creer. Entonces, no solamente se llama arteria ileocólica, sino también arteria iliobiseco-apendículo-cólica. Y justamente este nombre es largo porque demuestra todas las ramas que da. Por ejemplo, da una rama ilial, que es esta. Da una rama para el colon. Da una rama para el colon ascendente. Da una rama hacia el ciego anterior. Da una rama hacia el ciego también, pero posterior. Y da una rama hacia el apéndice. Por eso se llama ilio biseco, 2 veces ciego, biseco, apendículo cólico. Entonces tiene que ver el nombre por las ramas que está dando. Que de hecho que son, para algunas muestras pueden ser un poco variables, pero esta definitivamente es la distribución más frecuente. Y estas son las diferencias entre el intestino delgado y el intestino grueso, como en realidad, como un resumen en realidad. Lo pueden tomar en cuenta, varían bastante en longitud, en sus calibres,
o en su luz, en su lumen. Varían también en la movilidad, que tiene que tiene que ver con bastante las dependencias peritoneales en realidad. Eso lo vamos a estudiar bastante cuando veamos las prácticas, porque ahí sí es sí o sí necesario que recuerden bien cómo son las dependencias peritoneales. También tenemos la diferencia entre pliegues mucosos, las vellosidades, las placas de Peyer que hemos visto también, los apéndices ploicos, las tenias, las circulaciones, que recuerden bien, estos tres últimos son características casi exclusivas del intestino grueso, por eso es que están presentes aquí, los tres. Y estas son pues bastante casi exclusivos del intestino delgado. Y lo hemos visto, las vellosidades, el microvilli y las placas de Peyer. Finalmente hablamos de recto y conducto anal en esa parte de tubo digestivo. Solo recuerden las relaciones que tiene el recto. Hacia posterior tiene el sacro, que aproximadamente comienza en la vértebra S3. Delante tiene un fondo de saco, el fondo de saco recto vesical, ya que tiene relación con la vejiga. Tiene relación también con la próstata hacia adelante, por eso este se le llama la fascia recto vesical, claro, recto vesical o recto prostática en realidad. Sí, es recto prostática, es retroprostática y es la llamada fascia de non-Beliers. Tenemos epónimos, este sí no es un epónimo que digamos que sea muy utilizable, pero sí recuerden, si este es el recto y este es la próstata, entonces esta es la fascia recto prostática. También tiene relación con el diafragma pélvico. Tenemos aquí finalmente debajo de esta línea al canal anal. Ahora lo vamos a ver en su morfología interna. Este es el recto. Está cubierto por una capa muscular circular y más externo una capa longitudinal. Capa longitudinal externa. Y tiene estos pliegues en su morfología interna. Tiene pliegues transversos, ¿bien? 1, 2 y 3. Ese pliegue no lo suelen contar, pero igual para algunos autores se cuenta desde acá. 1, 2, 3 y 4 pliegues. Pero lo más frecuente es que en cualquier libro vayan a encontrarlo como primer, segundo y tercer pliegue transverso del recto. Es el primer pliegue y el tercer pliegue son las llamadas válvulas de Houston, y el segundo pliegue sí tiene otro epónimo, que es la válvula de Kohlrausch. El recto inicia estrecho en su unión con el colon sigmoides, pero finalmente se va dilatando, y eso es lo que forma a la ampolla rectal. Esta ampolla rectal tiene diferentes pliegues longitudinales también dentro, y por fuera también. Por fuera tiene pliegues longitudinales que son característicos del recto, pero por dentro también suele tener algunos pliegues. Y dentro de la anatomía, ya si hablamos de la parte más inferior, que es el canal anal, vamos a dividir a la parte anal, vamos a dividirla en una parte mucosa, que es la que estoy seleccionando con el puntero. Esta es la parte mucosa, perdón, esa es la parte mucosa, y esa hacia abajo es la parte cutánea, parte mucosa entonces, y esa es la parte cutánea, o también llamada pecten anal. Dentro de la parte mucosa del conducto anal, vamos a ver conductos piramidales, aunque aquí no se ven bien. Estas líneas van a ser una forma de pirámide, ya que en su vértice es más delgado, y mientras van descendiendo son más anchas, más gruesas. Por eso es que algunos autores la mencionan como forma de pirámide. En el lado inferior de estas supuestas pirámides van a unirse con la pirámide del costado, o con la columna anal del costado. Estas son las llamadas columnas de Morgani, y cuando se unen van a formar valvas o válvulas anales. Es decir, estas son las valvas o válvulas anales, y estas líneas están representando a las columnas anales o columnas de Morgani. Y estas valvas en conjunto van a formar a la llamada línea dentada o línea pectinada, que son estas. Por donde está yendo mi cursor, ahí es la línea dentada o línea pectinada. Entre columna y columna, y entre una columna y otra columna, y entre la válvula anal, vamos a encontrar una depresión, que es
los que son los senos anales. En los senos anales, en realidad, se encuentra la desembocadura de las glándulas anales. Entonces, esos son los reparos anatómicos que más deben recordar. Es parte de la porción mucosa del conducto anal. Y finalmente tenemos una parte de transición que está finalmente dando paso a una epitelización o queratinización de este epitelio, pero que se llama pecten. No es totalmente queratinizado. Lo que está queratinizado es aquí, a partir de la línea anocutánea o sulco esfinteriano, o también llamada línea blanca de Hilton, hacia adelante. Ya vamos a encontrar, por ejemplo, glándulas sebáceas o pequeñas vellosidades que se encuentran normalmente en el ano, pero hacia proximal, hacia adentro, vamos a encontrar todavía una zona de transición llamada pecten anal, y más adentro del conducto anal, es decir, en su mitad superior, tenemos aquí la porción mucosa del ano. Entonces, el ano se divide en una porción superior, que es la porción mucosa, y la porción inferior, que es el llamado pecten anal. Y también, pues, esta terminación de todo el tubo digestivo que finaliza en el conducto anal, tiene un aparato esfinteriano bastante complejo en realidad. Tiene un esfínter anal interno, tiene un esfínter anal externo también que se divide en una porción profunda, una porción superficial y otra porción subcutánea. Y es justamente esta última que recibe las prolongaciones, aquí en morado, tiene las prolongaciones de la capa muscular longitudinal que venían desde las paredes del recto. En realidad, forma las paredes de todo el tubo digestivo, ¿no? La capa muscular externa llega hasta esta porción cutánea del esfínter anal externo. Y también llegan fibras longitudinales del músculo, que se confunden con estas fibras longitudinales del músculo elevador del ano, específicamente la de su porción puborectal. Y que lo que permite aquí, finalmente, aparte de que todo esto es músculo liso, va a permitir que esta última porción tenga una función voluntaria. Es por eso que podemos controlar, hasta cierto punto podemos controlar la salida de las heces del conducto anal hacia el exterior, porque tiene una porción que llega a ser voluntaria. Bien, finalmente, después de hablar de tubo digestivo, tenemos a las glándulas anexas. En primer lugar, al hígado. El hígado va a ser una de las glándulas anexas. Es uno de los órganos más grandes que tiene el cuerpo humano. Por eso mismo requiere de medios de fijación. Estos medios de fijación van a ser mediante ligamentos, el ligamento coronario, el ligamento triangular, el ligamento falciforme. Ahí lo están viendo. Este es el ligamento coronario, bordea el borde superior del hígado. El ligamento triangular forma parte de los extremos de esos ligamentos coronarios, y el ligamento falciforme, que es este, que es parte de la capa serosa que tiene el hígado, del peritoneo visceral, que se va a unir en esa línea y se va a unir o lo va a unir con la pared abdominal anterior. Y también tiene otros elementos de fijación que son los vasculares, que va a ser primero la vena cava inferior hacia posterior, y por dentro tiene a las venas hepáticas, que finalmente van a drenar en la vena cava inferior, pero que mantienen al hígado en su sitio. Incluso son elementos de fijación bastante importantes. También recuerden que es el hígado, bueno, esto sí entiéndanlo bien, el hígado tiene dos caras nada más. Esta que es su cara diafragmática, y también tiene una cara visceral, que es la que está debajo. Si yo levanto este borde, que justamente es el borde inferior, vamos a encontrarnos con una cara visceral del hígado. Y todo lo que resta, por más que no parezca en el mismo plano, todo eso es una cara diafragmática, ya que el diafragma lo cubre desde atrás hacia adelante. Por lo tanto, todo eso es su cara diafragmática. Y solamente la parte que está debajo es la parte de su cara visceral. Entonces tiene un borde aquí, que es un borde anterior, o también llamado borde inferior. Y por detrás tiene aquí al borde posterior superior, que es este. Y debajo vamos a encontrar a un borde posterior inferior, que es este. Miren, aquí tiene un borde posterior superior y un borde posterior inferior. Lo que está debajo de blanco y negro
es la cara visceral del hígado. Pero todo lo que está encima y hacia el otro lado, en la cara anterior, es decir, esta cara, porque esta es una cara posterior, va a ser la cara diafragmática. Y justamente entre el borde posterior superior y el borde posterior inferior, vamos a encontrar en la llamada área desnuda del hígado, ya que no va a estar revestido por peritoneo visceral, porque va a estar en contacto directo con la pared abdominal posterior. Y ahí también, mediante esta, va a estar en relación con sus elementos de fijación principales, que es la vena cava inferior y las venas hepáticas. Algunos también le llaman como venas suprahepáticas. Aquí tenemos en la cara posterior del hígado, junto con la cara visceral, también vamos a ver cómo hay surcos. Esa es la llamada surco para la vena cava inferior. Este es el surco del ligamento venoso, y hacia abajo tenemos la fisura del ligamento redondo. Entonces se forma un surco en forma de H. El surco transversal va a estar formado por el porte hepático. No es un surco, digamos, tan marcado ni es tan delgado, sino que es bastante más ancho, y es por donde va a estar pasando el pedículo hepático. Entonces este surco va a ser el porte hepático. Y finalmente, acá también, ¿no?, va a estar formada por la fosa cística, que tampoco es un surco delgado, sino que es un surco bastante ancho. Entonces tenemos estos surcos hepáticos que forman un H hacia el lado más derecho. Hacia el lado derecho tenemos al surco de la vena cava inferior, unido con la fosa cística, y hacia el lado más izquierdo tenemos el surco del ligamento venoso con el ligamento redondo. Esto va a generar algunos lóbulos. Tenemos aquí el lóbulo izquierdo hacia justamente ese lado, el lóbulo derecho hacia este lado. Arriba tenemos al lóbulo caudado. Este otro reparo anatómico se va a llamar lóbulo cuadrado. Entonces, este es el lóbulo cuadrado y este es el lóbulo caudado. Hacia la izquierda tenemos el lóbulo izquierdo y hacia el otro lado el lóbulo derecho. Si lo vemos de una forma, en un esquema un poco más orientado a algo real, entonces vemos aquí el lóbulo izquierdo, aquí el lóbulo derecho, los surcos formados por la vena cava inferior, la fosa cística, donde se encuentra la vesícula biliar. Tenemos aquí al surco del ligamento venoso. Esta es la fisura del ligamento redondo. Y este es el porte hepático, donde se encuentra el pedículo hepático, entrando hacia el hígado. Y finalmente se forman aquí dos lóbulos, ¿no? El lóbulo cuadrado y el lóbulo... No, acá está al revés. Este es el lóbulo caudado y este es el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado está más hacia anterior, en cambio el lóbulo caudado está más escondido. Lo vamos a ver también en la práctica. Van a ver que es una forma de una lengüita. Una lengüita que sí se ve bastante individual y justamente va a formar el primer segmento hepático. Justamente el hígado se va a dividir en diferentes segmentos. Esto tiene que ver con la reunión en Brisbane que tuvieron las diferentes entidades anatómicas y dividen al hígado en diferentes órdenes. En primer orden vamos a dividir a un hígado derecho y a un hígado izquierdo, justamente por esta llamada línea de Cantley o cisura portal principal, que sigue a la vena hepática media, es decir, esta vena de acá. Esta vena hepática media entonces va a dividir al hígado en una parte funcional derecha y otra parte funcional izquierda. Recuerden que esta es la división funcional de todo el hígado. No es una división anatómica, ya que la división anatómica está de hecho dada por el ligamento falciforme, que como vimos divide a un lóbulo izquierdo de un lóbulo derecho. Esta es la división funcional mediante la línea de Cantley, que va desde la vena cava inferior hacia la fosa cística. Esta línea es la línea de Cantley. Entonces divide en primer orden a un hígado derecho y a un hígado izquierdo. La división de segundo orden divide al hígado en 4 sectores hepáticos, que están divididos por las venas hepáticas. Justamente vemos aquí las 3 venas hepáticas, y que lo divide en una sección anterior derecha, una sección posterior derecha, otra porción medial izquierda y otra porción lateral izquierda. La división de tercer orden divide todavía aún más el hígado en 8 segmentos hepáticos, y es lo que sí o sí deben recordar, porque probablemente la división de segundo orden no se recuerda mucho. La división de primer orden, de hecho que sí es necesario que recuerden, y la división de tercer orden la deben recordar
sí o sí si realmente quieren manejar la anatomía del hígado. Entonces, tenemos 8 segmentos que van a estar divididos por la vena porta. La vena porta va a ramificarse y cada una de esas ramas en la que se va a dividir va a ir hacia una porción del hígado y por lo tanto estas diferentes porciones van a formar los 8 segmentos hepáticos. Más que recuerden los nombres, yo necesito que recuerden los números en realidad. Los números que van del 1 hasta el 8. Son 8 segmentos hepáticos. Entonces vamos a tener aquí, así. Si vemos aquí este hígado del lado derecho, vamos a ver que en su cara anterior tenemos al segmento 2. Debajo vamos a encontrar el segmento 3. Y esta porción grande va a ser la porción 4. Quizá ustedes lo han visto en ese dibujo inferior izquierdo como 1 hacia arriba, pero en la cara anterior realmente solo está el segmento 4. El segmento 1 en realidad, que como les dije hace un momento, es el lóbulo de Spiegel o el lóbulo caudado, está en la cara posterior todavía, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en la cara anterior vamos a ver en el lado derecho del hígado el segmento 2 al segmento 3 y más hacia la derecha un segmento grande que es el segmento 4. Luego tenemos más hacia la derecha, pero inferior, tenemos al 5. Más hacia la derecha tenemos al segmento 6, que es este. Luego encima tenemos el segmento 8. Y terminamos con el segmento 7. Y terminamos con el segmento 8. Y aquí está la división del hígado, hacia un lado derecho y hacia un lado izquierdo. Y para que recuerden nada más, aquí en la cara visceral vamos a encontrar, eso todavía es el segmento 4, pero este aquí, esta lengüeta que ven aquí, que está en la cara posterior, ese es el lóbulo caudado y ese es el segmento 1. Es lo que estaban viendo en este dibujo de acá, segmento 1, que parece aquí de forma didáctica que está en la cara anterior, pero en realidad está en la cara posterior. Y es un lóbulo bastante particular, ya que tiene las estructuras vasculares bastante individualizadas para solamente ese lóbulo, que es el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado, el primer segmento. Entonces recuerden nada más a estos segmentos como las agujas de un reloj. Miren así, que va de forma horaria. Miren así. Va de forma horaria las agujas del reloj. Va entonces de 2, 3, 4 es el más grande, luego sigue el 5, el 6, el 7 y termina en el 8. Y el 1, pues como les menciono, está en la parte posterior, es el lóbulo de Spiegel o el lóbulo caudado. Las vías biliares que tienen bastante relación con el hígado, es decir, van a ser las vías por las que se va a drenar la bilis, y también tenemos la vesícula, que es donde se va a almacenar la bilis. Estos van a ser los reparos que sí o sí deben recordar. Tenemos de inicio a los conductos hepáticos, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, estos dos se van a unir en el conducto hepático común, y este conducto hepático común se va a unir al conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar. Esta vesícula biliar suele dividirse en un cuello, en un fondo de saco o saco de Hartmann, en un cuerpo, y finalmente, así como el estómago tenía un fundus, ella también tiene, la vesícula tiene un fondo, el fondo de la vesícula biliar. Entonces el conducto cístico con el conducto hepático común se van a unir en el conducto colédoco, famosísimo conducto colédoco, que tiene diferentes porciones en realidad. Está bien. El conducto colédoco tiene relación con el duodeno, tiene una relación con el páncreas, y finalmente va a drenar junto al conducto pancreático principal o conducto de Wirsung, como lo vimos en la papila mayor, ¿no? Ya vimos toda la anatomía que implica saber esta unión entre el conducto colédoco y el conducto pancreático o de Wirsung. Y aquí también hay un triángulo anatómico que es muy preguntado en el curso de anatomía, que es el triángulo de Calot o triángulo hepato-biliar. Tenemos aquí en la cara inferior del hígado, o el borde inferior del hígado. Tenemos aquí
al conducto hepático común. Este es el conducto cístico. Vemos acá el conducto cístico, conducto hepático común, y aquí se está formando el colédoco. Y en amarillo vemos al famosísimo triángulo de Calot, formado por el borde inferior del hígado, por el conducto hepático común y el conducto cístico. ¿Cuál es la importancia de este triángulo de Calot? Es que contiene a la arteria cística. La arteria cística comúnmente sale de esta arteria hepática derecha. Puede ser muy variable esta arteria cística, en realidad puede salir de otras arterias más, incluso de arterias impensables, pero esa es la importancia de este triángulo de Calot. Además, también algunos autores mencionan que en este triángulo podemos encontrar un nódulo cístico, o también llamado nódulo de Mascagni, o nódulo de Lond. Esta sería la representación esquemática del triángulo de Calot. Tenemos a la arteria cística aquí en líneas punteadas, que es el principal contenido de este triángulo de Calot, y también algunos autores mencionan este nódulo cístico, ¿no?, que también ya hemos mencionado, pero recuerden muy bien porque es bastante preguntado, el triángulo de Calot o triángulo hepatocístico. Bien, entonces tenemos aquí a otra glándula anexa del tubo digestivo, que es el páncreas. El páncreas tiene, o está dividido entre una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Y también, aunque es un poco más variable, tenemos al llamado proceso uncinado. Y también el páncreas, en un corte transversal, va a tener a unos bordes y otras caras. Tiene un borde anterior, un borde superior, un borde inferior, y además también tiene caras, una cara anterior, una cara posterior y finalmente una cara inferior. Aquí hay algo que debemos recordar, ya que el cuello, si se dan cuenta, está delimitado por líneas punteadas, porque en realidad no hay una división o un reparo anatómico que podemos decir propio del páncreas, que podemos decir aquí es cabeza, aquí es cuello y aquí es cuerpo. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de otras estructuras del tubo digestivo para poder, y también de algunos elementos vasculares, para poder delimitar cuál es la cabeza, cuál es el cuello y cuál es el cuerpo. Se mencionan para algunos autores que el cuello, que es más o menos de 2,5 centímetros, en su superficie anterior está relacionada con el píloro. Entonces, ese es el primer reparo anatómico que podemos recordar, pero no es el más utilizado. De hecho, el más utilizado es que en la superficie posterior del páncreas, está relacionado con el cuello, se puede encontrar el inicio de la vena porta y la vena mesentérica superior. Es decir, donde la vena mesentérica superior se une con la vena esplénica y forman la vena porta hepática, es allí donde decimos, esto definitivamente es el cuello del páncreas. Tómenlo con bastante importancia del caso, ya que sí es preguntable, bastante preguntable, saber cuáles son los reparos del cuello del páncreas. Y siempre se utiliza a la vena porta para poder delimitarlo de manera correcta. Y también, como ya mencioné, ¿no?, el páncreas tiene un conducto principal, que es el conducto de Wilson, y también tiene un conducto accesorio, que es el famosísimo conducto de Santorini. La irrigación pancreática es de las irrigaciones más ricas que hay dentro de los órganos abdominales. Tiene una cantidad brutal de epónimos, pero vamos a intentar solo utilizar los nombres más conocidos y principales. Tenemos aquí, para que no se confundan, voy a decirlo así, sin nada. Primero tenemos al tronco celíaco, y como les había mencionado, tiene 3 ramas principales. Esta, que es la arteria gástrica izquierda, o también llamada coronaria estomáquica, que es su rama colateral. ¿Y cuáles les mencioné que eran las ramas terminales del tronco celíaco? Hacia la derecha, la hepática común, y hacia la izquierda, la arteria esplénica. Esta hepática común va a tener importancia porque va a dar a la arteria gastroduodenal, que es la que está representada por una estrella verde, y esta a su vez va a dar a 2 ramas principales para el marco duodeno pancreático, es decir, en la cara, en una parte de la cabeza del páncreas,
es esta. Vamos a encontrar arterias comunes para el duodeno y para la cabeza del páncreas, que son esas arterias llamadas pancreatoduodenales. Y si se han dado cuenta, hay dos arterias pancreatoduodenales aquí y otras dos pancreatoduodenales aquí. Es decir, hay dos superiores y hay dos inferiores. De la arteria gastroduodenal salen las dos superiores, pero una es anterior y otra es posterior. Así que una es la arteria pancreatoduodenal anterosuperior y otra es la posterosuperior. Y por si acaso, si se preguntan cuál es esta arteria que está saliendo, esta no se dirige hacia el páncreas, sino se dirige hacia la curvatura mayor del estómago, que es la arteria gastroepiploica derecha. Ya la hemos visto hace unos instantes. Entonces, la gastroepiploica, como les dije, sale también de la arteria gastroduodenal, pero no tiene que ver con el páncreas, sino con el estómago. También aquí, entonces, para irrigar la cabeza del páncreas y el duodeno, vamos a necesitar a la arteria mesentérica superior. Está representada con esa estrella morada y que da las arterias pancreatoduodenales anteroinferior y pancreatoduodenales posterior-inferior. Una va hacia adelante, otra va hacia atrás, y suelen comunicarse en este arco, el arco pancreatoduodenal. También tenemos un arco pancreático anterior y uno posterior, y suelen comunicarse por los llamados vasos de Ebrard. También vamos a tener como arteria importante la arteria esplénica, que está representada por esta estrella de color azul, y da ramas principales, que son la arteria pancreática dorsal, que es esta, que se dirige hacia el cuello del páncreas. Tiene también una forma de unirse con los arcos pancreáticos anterior y posterior, y también suele llamarse esta anastomosis o esta comunicación como el arco de Kirk. Y tenemos otra, la arteria pancreática inferior, o también llamada pancreática magna de Haller, es esta, que es una de las arterias principales de todo el páncreas por su calibre y por la longitud que tiene. Y finalmente tenemos como una de las ramas finales de la arteria esplénica para el páncreas a las arterias de la cola del páncreas, o arterias caudatus también le llaman. Y ya para terminar tenemos a los riñones, como les menciono, no son parte del tubo digestivo ni son glándulas anexas tampoco, ya tienen funciones más excretoras y endocrinas, pero es un órgano muy importante, es un órgano retroperitoneal, que lo vamos a ver también en el taller, lo vamos a ver incluso in situ con todo el peritoneo posterior cubriéndolo. Y también vamos a verlo ya diseccionado. Los riñones están aproximadamente entre T12 y L3, pero el riñón izquierdo está ligeramente más hacia superior, es decir, está un poco más elevado que el derecho. La pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué el riñón derecho es más inferior a su contralateral, el izquierdo? Eso tiene que ver con la posición del hígado. En el espacio subhepático, el espacio de Morris, se encuentra el hígado y por lo tanto ese espacio en el que podría estar también en parte el riñón derecho, está el hígado y por lo tanto hace que este riñón derecho descienda un poquito. Los riñones tienen un polo superior, tienen un polo inferior y tienen un borde medial y un borde lateral. Además también vamos a encontrar una cara anterior y una cara posterior por detrás. Tiene aproximadamente estas medidas. También son bastante preguntables, por cierto. El riñón, las medidas del riñón, las medidas del recto también, por ejemplo, preguntan bastante. Por si no lo recuerdan, o porque no lo mencioné tampoco, las medidas del recto son aproximadamente unos 12 centímetros y el conducto anal 3 centímetros. Te lo digo porque también me han preguntado bastante eso cuando llevaba clínica. Y de hecho que en anatomía más todavía. Y en riñones también preguntaban, no solo en clínica, sino incluso en el curso de diagnóstico por imágenes, también los que se lleva en San Marcos. No llevamos nosotros cursos de imágenes, imágenes de órganos sanos, sino directamente llevamos ya diagnóstico por imágenes, que son los órganos con alguna patología, y ahí nos bombardean de preguntas de anatomía. Y siempre preguntan cuáles son las medidas de tales órganos. Y de los riñones, de hecho, es uno de los más preguntados. El riñón tiene diferentes relaciones.
Una de ellas es que va a estar relacionada con la llamada fascia renal, que está en verde, que tiene una hoja anterior, que es la llamada y famosísima fascia de Gerota, y hacia atrás tiene la fascia de Zucker-Kandel, que es una fascia más gruesa y más resistente, que lo apoya hacia la pared abdominal posterior. Además, también está relacionada con una grasa perirenal, no confundir con la grasa pararrenal, que está fuera de la fascia renal. Dentro de la fascia renal está la grasa perirenal. Y interpuesta entre esta grasa perirenal y el mismo parénquima renal está la famosísima cápsula renal, que no la confundan con la fascia de Gerota, por cierto, porque es diferente. La cápsula renal simplemente es un tejido conectivo que aísla al riñón de otras estructuras como la grasa perirenal que está aquí. Y bueno, de hecho acá está la glándula suprarrenal, ¿no?, por encima. Y también, por cierto, dividido por la fascia renal. Y aquí están todas las relaciones que tiene el riñón, ya que al ser un órgano retroperitoneal y estar en cierta ubicación, tiene relación con prácticamente todos los órganos abdominales. Básicamente simplemente es que vayan leyendo como si fuera una lista, vayan haciendo como un checklist de todos los órganos que hemos visto, y casi todos los órganos están aquí. Tiene relación con el estómago, tiene relación con el páncreas, tiene relación con el hígado, con el vaso, tiene relación con el paquete intestinal, por ejemplo, el yuyuno, el ilion. En fin, el riñón vamos a dividirlo. Si hacemos un corte sagital al riñón, vamos a poder ver algunos reparos anatómicos. Vamos a ver primero a las llamadas columnas renales, que son estas, que son porciones de corteza renal. A ver, primero la parte más superficial va a ser la corteza renal, y la parte más oscurita es la llamada médula renal. Y esta médula tiene diferentes radiaciones, que son las radiaciones medulares, que atraviesan a la corteza. Con esa misma idea, la corteza renal también atraviesa a la médula y forma estas llamadas columnas renales. Y estas porciones aisladas de médula son las llamadas pirámides renales. Son las pirámides renales, o también llamadas pirámides de Malpighi. Y para recoger a la orina formada en las nefronas de riñón, vamos a encontrar a los cálices menores, que en conjunto van a formar a los cálices mayores, y la unión de cálices mayores va a formar a la llamada pelvis renal. Entonces, esa es la definición encontrada en el libro de Rouvier, que es de 3 a 5 cálices menores forman un cáliz mayor, y de 2 a 5 cálices mayores van a formar a la pelvis renal. Y recuerden bien que el pedículo renal va a estar formado por la vena renal, la arteria renal y finalmente la pelvis renal. Es decir, este elemento o este paquete renal, este paquete de pedículo renal, va a entrar por esa depresión del riñón llamada ilio-renal y va a penetrarla y finalmente va a dividirse en el interior del riñón. Pero no olviden cuáles son cada uno de este pedículo. Algunos mencionan, por ejemplo, el uréter. No es correcto del todo, en realidad. Estamos hablando que el pedículo es la pelvis renal, la arteria renal y la vena renal. Y finalmente, para terminar, ya es la última diapositiva, vamos a ver cómo es la irrigación del riñón, que es también bastante peculiar. La arteria renal, que sale de la aorta, es una de las ramas laterales de la aorta, no es una rama anterior como si es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior o inferior, sino que es lateral y tiene una rama hacia anterior, que es esta, que es la llamada arteria prepiélica, y una rama posterior, que es la llamada retropiélica. Esta rama posterior la podemos ver aquí en la cara posterior de este esquema, que es esta. Vean cómo una rama está pasando por delante de la pelvis y otra está pasando por detrás de la pelvis. Entonces, esa es una cara posterior, esa es una cara
anterior. Se llaman también divisiones anteriores y división posterior de la arteria renal. O como les dije, también suelen llamarle como arteria prepiélica y esta posterior, división posterior, como arteria retropiélica. Y esta anterior va a dividirse en diferentes porciones. Va a tener una rama segmental hacia superior, una rama hacia inferior, y luego tiene dos ramas hacia la cara anterior. Tienen dos ramas hacia la cara anterior, una superior y una inferior. Y aquí también estas mismas tienen una parte también en esta cara posterior, excepto en esta cara que es la segmentación posterior de la arteria. Y entonces tiene segmentos, un segmento superior, segmento inferior, y tiene dos segmentos anteriores. Al igual aquí también se puede ver en esta cara posterior, y también se ve que hay un segmento posterior. Estas arterias que penetran al riñón van a dividirse en arterias lobares, arterias interlobares, y finalmente se van a dividir en arterias arqueadas o arterias arcuatas para dar estas radiaciones llamadas arterias interlobares, y finalmente dar arterias para los glomérulos. Y aquí hay un reparo para terminar que deben recordar, que es, miren, esta es la división anterior del riñón. En un corte transversal, ven aquí, un corte transversal, ven cómo, es mejor verlo así, como hay una división anterior y otra posterior, que tiene un espacio vacío de irrigación arterial. Esto está siendo ocupado por la división anterior de la arteria renal, y esta es la división posterior de la arteria renal. Y en ese espacio hay un lugar en el que no hay irrigación arterial. Esa es la llamada línea avascular de Brodel, o la línea exsangue de Hirtel. Este es el polímero más utilizado, y que sí es preguntable en realidad. Probablemente en años mayores ya, por ejemplo en cirugía, esa línea avascular de Brodel, o simplemente la línea de Brodel. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere abordar el riñón, debe abordarlo en donde menos sangrado haya. Y si tenemos, por conocimiento puro anatómico, que hay una línea llamada avascular, porque es el lugar donde, no es que no haya arterias, sino es que es el lugar donde hay menos arterias, menos suministro arterial que de los que hay en la cara más anterior y en la cara posterior. Pero recuerden que no es justamente en la línea media, sino que es un poco hacia posterior de la línea media. Esa es la línea avascular o línea de Brodel, importante para cirugía, así que no se olviden. Y con eso estamos terminando ya el día de hoy. Ha sido bastante largo. Esta es la bibliografía. Por cierto, hemos ya agregado algunos libros